Hola, curiosas y curiosos de las redes sociales. ¿Eres de los que te molesta que te envíen mensajes de trabajo por WhatsApp? Pues ya puedes proponer a tu equipo de trabajo que utilicen herramientas de productividad como puede ser la famosa Slack, una herramienta mucho mejor que WhatsApp para trabajar. Y es que yo soy de los que piensan que WhatsApp es para los colegas y amigos, para temas más íntimos. Por esta razón, si queremos optimizar nuestro tiempo y trabajar nuestros proyectos con organización, la app en tu móvil que seguramente deberías tener es Slack. Una app que tiene notificaciones inteligentes, es mejor para colaborar en proyectos, se integra con otras aplicaciones, tiene bots y es súper fácil y divertida de usar. Al final, Slack es un espacio para reuniones, chats y un directorio telefónico para todo un equipo, que puedes utilizar tanto en tu ordenador o en tu smartphone. Piensa curioso que con más de 10 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo, esta aplicación se ha colocado como una de las favoritas entre empresas de la talla de Panasonic o Starbucks, quienes han preferido integrarla en la gestión de su día a día por encima de otras aplicaciones como G Suite de Google o Workplace de Facebook. Y de acuerdo con la plataforma, en la actualidad más de 85.000 organizaciones ya pagan por trabajar con Slack, aunque os adelanto que la versión gratuita no está nada mal y para la mayoría de empresas pequeñas es más que suficiente. En un inicio, la plataforma fue ideada para complementar la comunicación de la empresa del cofundador, Stewart Butterfield, que curiosamente también fue cofundador de Flickr. Sí, la red social de fotografía, ojo, Y como os decía, básicamente es una herramienta que está enfocada en crear un espacio de trabajo digital donde se hace más eficiente la comunicación e intercambio de tareas dentro de las organizaciones. Y una de las virtudes de Slack es que también tiene herramientas enfocadas en marketing, de las que hablaremos hoy, pero también de gestión de equipos, diseño y atención al cliente, así como integraciones de otras apps como pueden ser Asana, Twitter, Hangouts, Dropbox y MailChimp, para que así puedas sincronizar con tu espacio de trabajo y pueda mejorar tu productividad. Y es que estas integraciones proporcionan mejor funcionalidad a tu app de escritorio y permiten la gestión fácil de todas tus herramientas de organización del equipo. Y piensa curioso que en marzo de 2015 Slack realizó un acuerdo de $160 millones con los inversores y llevó a la compañía a un valor de 2.760 millones. Casi nada. Pues bien, hoy vamos a hablar de cómo podemos optimizar nuestros canales de marketing con herramientas como Slack, algo que seguro te interesa. Y ya sabes, si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Está claro que el marketing ha cambiado para siempre. Tus clientes ahora son los dueños de tu experiencia de marca y no tu departamento de marketing. Como os he ido diciendo continuamente en el canal, en el marketing actual el cliente está en el centro. Además, con una multitud de puntos de contacto en juego, ya que pasaron los días en que el marketing y las ventas podían trazar un camino claro para llegar a los clientes. Ahora, para captar a los clientes, no tienes únicamente la televisión, la radio, la prensa o los carteles. Ahora, tu cliente está por todas partes. Además, las tendencias tecnológicas en constante cambio están abriendo nuevas posibilidades, permitiendo a los clientes interactuar con las marcas de manera que hubieran sido inimaginables incluso hace una década. Y hoy, la interacción instantánea con el cliente es el nuevo oro para los especialistas en marketing. Pero os preguntaréis, ¿cómo podemos estar en todas partes a la vez que lo están nuestros clientes? Parece imposible, ¿no? Pues aquí es como herramientas de comunicación como Slack se vuelven imprescindibles para esta misión. Con Slack, los equipos de marketing pueden mantener un control constante del pulso que los clientes están haciendo. Pero quizás piensas que es un palo incorporar una nueva herramienta a tu empresa, ¿verdad? Por ello te recomiendo que si incorporas una herramienta de comunicación como podría ser Slack o otra, lo hagas de una manera reflexiva para que te ayude a resolver problemas y no para crear más. Pues bien, hoy te voy a dar algunos consejos importantes sobre cómo Slack te puede ayudar a alinear tus esfuerzos en marketing y que adoptes un enfoque más centrado en el cliente. ¡Vamos allá! Compartir y colaborar al instante. Para mantener el ritmo en un entorno en constante cambio, los equipos de marketing deben trabajar de manera más ágil y fluida. Pues para ello, Slack facilita la colaboración en tiempo real con equipos y clientes. Así que puedes usarlo para compartir archivos a través de Google Docs, por ejemplo, administrar tareas, calendarios y notificaciones
y unirse a llamadas a través de aplicaciones como Zoom. Todo lo que debes hacer es mapear las herramientas de las que depende tu equipo todos los días y llevarlas a la plataforma Slack, creando una sola central de actividad para todo lo relacionado con el marketing y que todo esté más ordenadito. Resolver problemas de clientes en tiempo real. Está claro que un fallo en tu carrito de compras de tu web puede costarle a tu negocio tanto mucho dinero como miles de minutos. Pues bien, Slack puede ayudarte a administrar estos incidentes críticos. Así que cuando se identifica un problema con el cliente, puedes activar una sala de inactividad que conecta a las personas adecuadas de todos los departamentos. Por ejemplo, los desarrolladores web, los de atención al cliente, los de marketing e incluso al equipo ejecutivo, para así garantizar que se adopte un enfoque coherente y coordinado respecto al problema. Además, puedes usar bots automatizados para actualizar a los miembros del canal mientras trabajas hacia una resolución. Y las salas también pueden silenciarse cuando las personas ya no necesitan involucrarse y también archivarse para futuras referencias. Y así queda todo muy pero que muy ordenado, ¿no? Como en las cadenas de emails. Gestionar, rastrear y medir campañas. Quizás desees una actualización diaria de lo que dicen tus clientes en las redes sociales. O quizás quieres recibir una notificación cuando se publique un post en el blog de la página web. O quizás te molaría recibir una alerta cuando tu seminario web alcance el máximo de registros. Pues bien, puedes automatizar cualquiera de estas alertas utilizando bots personalizados en el propio Slack. Así que te recomiendo que automatices tus análisis de marketing y luego automatices tus notificaciones de actualización a través de Slack. Ya verás que está chupado. Mantener un radar sobre tu cultura empresarial. Hemos visto muchos ejemplos de cómo los miembros del mismo equipo, o peor aún, cómo los líderes de la empresa, usan herramientas de colaboración para generar malos rollos en el trabajo. Y es que es importante recordar que Slack solo amplificará la cultura empresarial que se ha establecido de manera offline. Es decir, nunca creará lo que no está en la oficina física. Por lo tanto, usa Slack para controlar el tono de las discusiones que se desarrollan en estos canales y alienta interacciones positivas de apoyo y centradas en el equipo. Por ello, promueve comportamientos creativos y conviértelos en algo de lo que el equipo se sienta orgulloso. Incluso puedes enviar un GIF o un emoji para mostrar tu agradecimiento. Y es que la cultura virtual que desarrollas en Slack debe ser respetada y cultivada tal y como lo harías en tu oficina física. Y bueno, como ves, la tecnología continúa transformándolo todo, desde la forma en que los clientes interactúan con las marcas hasta cómo trabajan los equipos todos los días. Y estoy seguro que herramientas como Slack te pueden hacer más leve la carga de tu equipo de marketing, al hacer que la colaboración sea más fluida, puedas automatizar las tareas cotidianas y además puedas realizar un seguimiento del rendimiento. Y lo que es más importante, Slack puede ayudar a los equipos de marketing a mantener el ritmo cambiante de las expectativas de los clientes sin tratar de estar en todas las partes a la vez. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Y qué os ha parecido una herramienta como Slack? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, mira este vídeo aquí que es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.